Hola amigos, muy buenos días. Soy el pastor Joel Castañeda de la Iglesia Cristiana Península Viva aquí en Acapulco, Guerrero, México. El título del salmo que nos toca leer hoy dice: Dios es el vencedor. Pero ¿en qué se basa el salmista para hacer este cántico que pueda llevar un título que Dios es el vencedor? ¿Qué hay en la historia? ¿Qué acababa de suceder para que el salmista pudiera escribir algo así? Recordemos que los salmos son cantos, son letras de cantos. Este salmo en realidad el pueblo lo cantaba, tenía una melodía que nosotros desconocemos ahora. Pero sin duda alguna, la letra de este canto expresa el sentir del pueblo de Dios cuando veía a Dios obrando en medio de ellos. Voy a leer este salmo, Salmo 76 para ustedes. Voy a usar por ahora una traducción del lenguaje actual de la Biblia y dice así: En Judá se conoce a Dios, en Israel se reconoce su fama, en Jerusalén se halla su templo, allí estableció su residencia. Allí Dios hace pedazos todas las armas de guerra. Dios de Israel, tú eres un Dios maravilloso, eres más grande que las montañas eternas. Todos los hombres de guerra se quedaron sin sus armas, cayeron en el campo de batalla, ninguno de esos valientes pudo siquiera defenderse. Cuando tú los reprendiste, su poder militar se derrumbó. Solo tú inspiras temor. Cuando tu furia se desata, no hay quien pueda hacerte frente. Cuando tú, Dios mío, decidiste hacerles justicia a todos los pobres de la tierra, dictaste tu sentencia desde el cielo, y la tierra temerosa prefirió guardar silencio. Cuando te enojas, hasta el hombre más furioso se rinde ante ti y te alaba. Cumplámosle a nuestro Dios todas nuestras promesas, y ustedes, naciones vecinas, tráiganle ofrendas al Dios admirable. Él humilla a los gobernantes y hace que tiemblen de miedo todos los reyes de la tierra. Cuando leemos de primera vez este salmo, realmente es poco lo que podemos descubrir solamente por lo que dice el salmo. Lo que está haciendo este salmo está alabando a Dios. Empieza en los primeros versículos hablando de que Dios se conoce en Judá y que en Jerusalén se halla su templo donde está la residencia de Dios. Y en los siguientes versículos va a hacer algunas expresiones como esta: Dios de Israel, tú eres el Dios, un Dios maravilloso, el más grande ante todos los hombres de la guerra, y todos se quedan sin armas y caen en el campo de batalla. Está hablando de cuando Dios llevó a su pueblo en las diferentes experiencias de guerra contra otros pueblos. Este salmo en realidad está resaltando el carácter de Dios como guerrero y cómo ha llevado a su pueblo a ganar las diferentes batallas. Pero aquí hay algo muy importante que yo quiero invitarles. Si usted tiene su Biblia a la mano y a usted le gusta leer la Biblia, busque en el libro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulos 36 y 37. Ahí en el profeta Ezequiel vamos a leer un evento que sucedió más o menos en el año 700 antes de la venida de Cristo. En el reino de Judá, el reino del sur, había un rey judío llamado Ezequías. Y en el tiempo del rey Ezequías se había levantado un rey de los asirios, un imperio. Y los asirios se habían venido conquistando muchos pueblos y llegaron ante Judá y conquistaron muchas de las ciudades de Judá. Y se acercaron a la ciudad principal, la ciudad capital, a Jerusalén. Y cuando estaban frente a la capital Jerusalén, vean nada más usted la manera en que le habla de parte de este ejército asirio a Judá. Escuchen, así dice el gran rey de Asiria: no se dejen engañar por Ezequías, porque él no puede salvarlos de mi poder. Si él les dice que confíen en Dios porque él los va a salvar, no le crean. Hagan las paces conmigo y ríndanse, entonces podrán comer las uvas de su propio viñedo, los higos de sus propios árboles y beber su propia agua. Después los llevaré a un país parecido al de ustedes, donde hay trigo, viñedos, olivo y miel. No escuchen a Ezequías, pues él los engaña al decirles que Dios los va a salvar. ¿Cómo esperan que el Dios de ustedes pueda salvar a Jerusalén?
Vean nada más cómo este rey asirio está amedrentando a los habitantes de Jerusalén y diciendo: mejor ríndanse porque voy a acabar con ustedes. Hay toda una historia, capítulos 36 y 37. Solamente déjenme leer el final porque es lo que nos interesa. La última parte del capítulo 37, versículo 36 dice: esa noche el ángel de Dios fue y mató a 185,000 soldados del ejército asirio, y a la mañana siguiente el campo de batalla estaba lleno de muertos. Por favor, lea usted Ezequiel 36 y 37. Un imperio viene a atacar a Jerusalén y los está amedrentando, los está amenazando, y les dices que el Dios de ustedes no los va a salvar. Y no le crean al rey, porque el rey trata de convencerlos a ustedes. Mejor ríndanse. Y Ezequías, el rey de Judá, manda a hablar al profeta Isaías, que era el profeta en su tiempo, y a través del profeta Isaías Dios habla a su pueblo y le dio una palabra donde le dijo: no te preocupes, porque yo voy a hacer algo para que este rey asirio retroceda con su ejército y no tengas que enfrentarlo. ¿Qué es lo maravilloso en ese pasaje de la historia? Número uno, que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, no tuvo que desenfundar su espada, no tuvo que matar a uno de los guerreros asirios, no tuvo que ir a la guerra. Dios se ocupó por completo y él acabó a 185,000 soldados del ejército asirio. Cuando leemos esa parte de la historia y regresamos al Salmo, podemos entender por qué inicia diciendo: en Judá se conoce a Dios, en Israel se reconoce su fama, en Jerusalén se halla su templo, allí estableció su residencia, allí Dios hace pedazos todas las armas de guerra. Porque al parecer este salmo fue escrito justamente después de esta experiencia, en donde Dios derrota al imperio asirio sin que los judíos hayan sacado un cuchillo de su bolsa. Y este salmo está exaltando el poder y la gloria de Dios al enfrentar a los pueblos paganos. Recuerde usted que en el contexto de la Biblia, Dios es el Dios santo que castiga la maldad, y todos los pueblos paganos que rodeaban al pueblo de Israel eran pueblos paganos que adoraban a otros dioses, y Dios va a castigar a esos pueblos por su paganismo. Pero aquí hay algo que resalta más. En el fondo de este salmo está la ciudad de Jerusalén, donde está asentado el trono de Dios en la tierra. Pero que años después, 700 años después, va a venir el Señor Jesucristo y va a ser crucificado allí. Y desde la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo va a acabar con nuestros grandes enemigos, como es el poder del pecado, como es Satanás, como es el poder de la muerte sobre nosotros. Y el Señor Jesucristo se levanta triunfante de este mismo lugar, de donde estaba el templo de Jerusalén, para poder vencer a nuestros grandes enemigos. Y cuando hablamos del Dios vencedor, del Dios que triunfa desde Jerusalén, estamos hablando de ese Dios que venció a nuestros grandes enemigos. El imperio asirio sí era un enemigo, pero un enemigo pequeño. Nuestros grandes enemigos, como el poder del pecado, Satanás, y el poder de la muerte que acaba con nuestra existencia, el Señor Jesús vino y derrotó nuestros grandes enemigos. Por eso el Salmo dice: Dios es el vencedor. Pero no solamente en su momento en la historia del imperio asirio, sino en nuestro momento, el Señor Jesucristo, el Dios encarnado, que vino a mostrarnos al Padre, pero vino también a ser una expresión del gran poder de Dios sobre nuestros grandes enemigos, para que ahora nosotros podamos ser vencedores junto con Él. No es que nosotros seamos vencedores, es Él quien camina delante de nosotros. Nosotros simplemente, cuando reconocemos nuestra debilidad y nos sometemos a su autoridad, entonces Él cumple la función de ser el vencedor en nuestra vida. Así es que reflexionen esto en esta mañana. No se trata de cuán fuertes y cuán vencedores somos nosotros. Se trata de cuánto podemos refugiarnos en el poder de Cristo, que derramó desde la cruz para vencer a nuestros grandes enemigos, y ahora nosotros podamos experimentar la libertad y el mismo poder de Cristo cuando le declaramos como nuestro Señor y Salvador. Oremos. Padre,
Gracias por este hermoso pasaje, la historia del pueblo de los judíos y cómo tú te expresaste a través de ese momento contra el rey asirio y cómo los venciste sin que los judíos sacaran un cuchillo de su bolsa. Señor, un día el Señor Jesucristo también vino y en ese mismo lugar derrotó el pecado, derrotó la muerte, derrotó a Satanás, para que ahora nosotros podamos ser verdaderamente libres. Dice el título del Salmo, Dios es el vencedor. Sí, el Señor Jesucristo, siendo Dios, se encarnó para ser el vencedor. Y dice Pablo que en el nombre de Cristo somos más que vencedores por lo que Él hizo para nuestra bendición. Gracias por darnos un Redentor. Gracias por darnos la esperanza de poder recibir el beneficio de que Jesucristo sea el gran vencedor. Y cuando nosotros le confesamos como nuestro Señor y Salvador, podemos recibir de la gracia de que Él sea vencedor y también nosotros en su nombre somos más que vencedores. Padre, ayúdanos a experimentar esto en el día a día. Permítenos recordar todo el tiempo cómo la obra salvadora de Cristo se aplica en nuestro diario vivir, en medio de las circunstancias que vivimos, cómo tú nos sigues salvando, cómo tú nos sigues rescatando ante los peores enemigos que podamos tener. Y permítenos experimentar la plenitud de tu amor, tu paz y tu tranquilidad en medio de los tiempos difíciles que vivimos. Derrama de tu gracia en las personas que leen tu palabra, que escuchan este video y que tu Espíritu Santo pueda infundirnos la paz que nuestro corazón necesita. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.